Bueno, y seguimos en el aire de mentiras de Iván y Rock. Y como les decía en el otro bloque, hoy les quiero hablar de una pandemia que no es la pandemia de la que todos están acostumbrados, es la pandemia del HIV, ¿no? Que viene hace tantos años. Y para eso tengo una nota con Matías Muñoz. Como les decía, Matías Muñoz es un activista, él se va a presentar ahora, pero creo que es una persona que habla por muchas, que persigue una lucha que es de muchos también, que su lucha es realmente honorable, le pone el cuerpo, le pone sangre, le pone vida, le pone alma, y bueno, y por eso lo quise tener acá. Bueno, Matías, vos sos abogado, activista de la asociación Ciclo Positivo. Contale un poquito a la gente de qué se ocupa la asociación. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, correctamente, soy activista, soy abogado, soy educador, soy varias cosas, pero que en general confluyen en una persona que trabaja un poco en colectivo con otras personas, porque la salida siempre es colectiva. Y hace algunos años formamos la asociación Ciclo Positivo. Es un conjunto de saberes, de experiencias, de ganas, de tiempo, de recorridos, que lo que buscamos un poco es trabajar para una sociedad en la que no exista la discriminación, o por lo menos que la discriminación no haga daño como el que hace actualmente, ¿no? Hoy en día la discriminación es una barrera de acceso a varios derechos, pero sobre todo al derecho a la salud, al derecho a la educación. Trabajamos con poblaciones que son en general vulneradas. La excusa, digamos, que nos juntó es el VIH, la salud sexual, la salud integral, pero también trabajamos con personas de la comunidad LGBTIQ y con personas migrantes. En general lo que hacemos es tratar de desarmar discursos científicos y llevarlos a un lenguaje llano, cosa de que toda la sociedad pueda conocer información y pueda conocer avances científicos en un lenguaje coloquial, en un lenguaje que se pueda entender, y eso lo que permite es tener más igualdad en el acceso al conocimiento. Cuando una persona tiene más información puede tomar decisiones con libertad, y si esa información no está, esa libertad está sesgada. Por eso entendemos la importancia desde Ciclo Positivo de poder trabajar en poder difundir información científica de calidad y en un lenguaje entendible. Además también hacemos otras acciones en territorio, hacemos talleres en escuelas, en barrios, en empresas incluso también. Y también tenemos una pata de asesoramiento en derechos y de acompañamiento para aquellas personas que son vulnerados sus derechos y necesitan de una institución como las nuestras que les den una mano. Bueno, divino lo que dice Matías, y de esto que dice me quedo sin dudas con esto de que la salida es colectiva, ¿no? Esto no es una salida individual, la salida es colectiva, la lucha es colectiva. Y otra cosa que dijo con la que me quedo, que me parece importantísima, es esto de la discriminación como barrera de los derechos, pero también esto que dijo de que la discriminación hace daño, ¿no? Tomar conciencia, creo que a veces no terminamos de tomar conciencia de cuánto daño hace la discriminación a las personas que por ahí no pudieron elegir de estar en esta realidad o en otra. Matías, te quiero preguntar ahora, a Matías lo tenemos en una nota telefónica, por supuesto, no lo tenemos acá en el piso, ¿no? Pero bueno, le agradezco muchísimo su participación en el programa, lo estuvimos haciendo, le agradezco con todo el corazón que hoy lo podamos tener acá. Lo otro que te quiero preguntar, Matías, es ¿qué le falta, según tu criterio, a la Ley Nacional de SIDA? Desde hace algunos años venimos trabajando en la modificación de la Ley Nacional de SIDA, de la 23798. Lo que le hace falta a esta ley en general, primero es una modificación, una actualización en los tiempos que corren. Estos 40 años de pandemia de VIH y de SIDA nos han enseñado que no alcanza con una respuesta biomédica, sino que es necesario también pensar en otras políticas públicas que vengan de la mano de las políticas sociales, en el acompañamiento. Decíamos recién sobre la discriminación, hay que trabajar específicamente sobre la discriminación en distintos ámbitos de la vida, es decir, agregarle a la ley vigente que trata sobre VIH cuestiones relacionadas a la cuestión social, ¿no? A la reducción del estigma, a la reducción de la discriminación, a pensar en el acompañamiento de aquellas personas en general pobres que mueren por enfermedades relacionadas al SIDA y que no mueren por la falta de un tratamiento, sino por un montón de otras falencias a las que no alcanzan. Y el otro punto muy importante por lo cual es necesario actualizar la ley es porque este nuevo proyecto de ley lo que hace es incluir
otras patologías transmisibles altamente prevalentes en nuestro país y que se piensan que no generan un daño a la salud pública, y es un pensamiento equivocado, ¿no? La tuberculosis es una infección que hay más de 12.000 diagnósticos anuales en nuestro país en este momento, y eso realmente es de una gravedad que no debería suceder, ¿no? Y sobre todo también pensar en actualizar los métodos diagnósticos y de tratamiento para la tuberculosis. Y lo otro que hace también es agregar a las hepatitis virales, la hepatitis B, la hepatitis C, que también son patologías transmisibles de muy alta prevalencia, que no tienen un marco normativo, y hoy muchas veces las personas tienen que pelear con las obras sociales o las prepagas para que cubran sus tratamientos. Y lo otro que se agrega también es el resto de las infecciones de transmisión sexual, que muchas también se piensan que son olvidadas o que ya no existen más, como por ejemplo la sífilis, que es una infección de transmisión sexual súper común en nuestro país y que en los últimos años ha tenido una prevalencia altísima. Bueno, hermoso lo que... a ver, es tan completo lo que dice, ¿no? Porque pienso, por un lado, plantea la ley como no solo el aspecto biológico, ¿no? El aspecto biomédico. Plantea más bien también políticas sociales, ¿no? Habla de personas que mueren. ¿Cómo puede ser que hoy en día, año 2022, siga habiendo personas que mueren? No sé si... No es desidia, es desidia del Estado, ¿no? La ley se tiene que reformar. Entiendo por esto, estoy totalmente de acuerdo, pero también pienso en las dificultades que ocurren con algunas obras sociales o prepagas, donde, como él decía, generalmente gente de bajos recursos, no solo la gente de bajos recursos, digo, gente que por ahí tiene una prepaga o una obra social, y también el acceso a la medicación es algo muchas veces difícil, muchas veces postergado, muchas veces tienen que esperar meses para poder recibirlas porque no se autorizan por burocracias, y la gente mientras tanto enferma y la gente mientras tanto muere. Hablaba también del aumento de otras infecciones de transmisión sexual, ¿no? Como la tuberculosis, como el sífilis. Digo, estas infecciones también están en aumento, y creo que esto también es importante incluirlo en la ley. Por eso aplaudo y por eso honro la lucha que hace Matías, por eso la quise transmitir. Hay un concepto que quiero que hoy escuchen, pero mejor se los va a explicar él, ¿sí? Que si yo te digo, a ver, el concepto es I igual a I, I igual a I. Entonces, Matías, ¿podrías contarle a la gente de qué hablamos cuando decimos I igual a I y por qué se desconoce tanto esta información para vos? I igual a I, indetectable igual a intransmisible. Es otro de los puntos fuertes que queremos que puedan ser difundidos en el proyecto de ley. Significa que una persona que hace su tratamiento y que alcanza la carga viral indetectable es intransmisible. Vamos a ir desarmando un poquito qué significa esto. Cuando una persona tiene VIH y toma su tratamiento, el tratamiento lo que hace es mantener ese virus dormido. Si mantenemos ese virus dormido, cuando uno se hace un estudio para ver cuánto virus tiene, las máquinas que hacen esos estudios no pueden determinar cuánta cantidad de virus hay, porque es tan poquito que no alcanzan a detectarlo las máquinas. Eso se llama estar indetectable, porque cuando le hacen un análisis de sangre, la carga viral sale indetectable, es decir, que no se puede detectar, porque el tratamiento viene siendo efectivo. La ciencia en los últimos años ha demostrado que si la carga viral está indetectable, ese virus no alcanza para transmitirlo a otras personas. Es decir, que aún teniendo relaciones sexuales desprotegidas, es decir, sin preservativo, esa persona no le va a transmitir el virus a la otra persona. Esto se lo conoce como indetectable igual a intransmisible, y es muy importante. No solamente es necesario difundirlo porque es un método de prevención, porque sabemos que si la persona toma su tratamiento no lo va a transmitir a otras personas, pero también es un método para reducir el estigma, el autoestigma, el miedo social que hay hacia el VIH, ¿no? Entendiendo que en estos años nos ha costado un poco aprender por qué tenemos que tener tanto miedo, o a qué le tenemos que tener tanto miedo. Por eso es importante siempre decir, el método más eficaz para prevenir infecciones de transmisión sexual es el preservativo. Pero además, si la persona tiene VIH y hace su tratamiento y tiene la carga viral indetectable, es intransmisible. Bien, bueno, como dice Matías, ¿no? El punto fuerte de la lucha de ciclo positivo, ¿no? Y como le preguntaba yo, ¿por qué se desconoce esta información? Que como él bien dice, es tan importante el indetectable igual intransmisible, no solo para, esto que él decía, preventivo, de poder, de tener esta cuestión de
me puedo recuperar y no puedo contagiar a otros, o mejor dicho, no puedo transmitir el virus a otros, sino por esta cuestión de estigma social. Y él hablaba de la estima del paciente, ¿no? El paciente con HIV es un paciente que muchas veces sufre en silencio, y esta sensación de saber que no puede transmitir ese virus a otra persona muchas veces lo vuelve una persona un poco más tranquila, un poco más feliz, un poco más normal, si se quiere. Lamentablemente en esta sociedad donde aún 30 años después, 40 años después de haber aparecido este virus, seguimos estigmatizándolo, y por eso su lucha. Para los que están del otro lado, estamos hablando con Matías Muñoz, activista, abogado de la asociación Ciclo Positivo. Ahora vamos a descontracturar un poco. Después de esta enorme... Acuérdense, gente, acuérdense los que están del otro lado, indetectable igual intransmisible. Si a vos te está pasando, tenés algo en qué creer, en qué luchar. Todavía no está la cura, pero sí está la manera de vivirla, esta enfermedad, viviéndola como un poco más normal, no sintiéndose un bicho raro que puede andar infectando y afectando a un montón de personas. Esto creo que para la psiquis de la persona que lo padece, creo que es algo muy importante, y para la sociedad en general también es muy importante, porque es una manera también importantísima de parar con la estigma. Bueno, y ahora sí, seguimos con lo que queda del diván de hoy. Para los que recién se prenden, estamos hablando con Matías Muñoz, coordinador y abogado activista de la asociación Ciclo Positivo, que los pueden encontrar en Instagram, @Matías Sebán, y si no, @Ciclo Positivo, ¿sí? Que es la asociación que él coordina. Bueno, si recién te prendés, también estamos hablando de este trabajo en conjunto que se hace para mejorar las condiciones de las personas que conviven con el virus, y también para mejorar para mejorar la ley, sobre todo, ¿no? La ley, la realidad, no solo de las leyes, sino de los organismos de salud que atienden estas cuestiones, que hoy parece no, él lo va a explicar mejor, o lo explicó mejor, están tan deficientes con esta cuestión. Por eso te quiero preguntar, porque si bien esta enfermedad, la enfermedad del HIV tiene unos 40 años, pero como él decía, no solo hablan de HIV, sino también de infecciones de transmisión sexual. Y por eso te quiero preguntar, Matías, ¿cuáles son las cifras oficiales de las infecciones de transmisión sexual, y también si hay aumento de casos? Lamentablemente hace ya casi 10 o 15 años que las cifras en relación al VIH no se modifican, ¿no? Hay un número sostenido de 5.000 nuevas infecciones todos los años y aproximadamente 1.500 muertes por enfermedades relacionadas al SIDA también todos los años. Estos son números que alarman, porque hace 10, 15 años que no se modifican, son la misma cantidad de muertes, la misma cantidad de nuevas infecciones. Y esto es un atraso para la salud pública, porque eso significa que las políticas que se están llevando a cabo no están funcionando. Por supuesto que es una buena noticia que las cifras no estén aumentando, pero que no desciendan también es una mala noticia. Y como decíamos previamente, la cuestión de las infecciones de transmisión sexual, hay un aumento sostenido, pero que también es importante recalcar que es un fenómeno a nivel global. Hay un aumento sostenido de sífilis, y también, sobre todo, en población joven. Hay una tasa de sífilis congénita muy alta. Esto significa que las mujeres o las personas gestantes le transmiten la sífilis a sus bebés, y muchas veces eso genera problemas graves en los bebés. Estos problemas pueden ser ceguera o incluso la muerte. Por eso es muy importante desestigmatizar las infecciones de transmisión sexual, dejar de que sean un tabú, hablar de lo que pasa, porque si no hablamos de lo que pasa, dejamos que pase como si nada, y muchas veces uno o una toma decisiones desde la desinformación. Por eso hay que dejar de pensar que las infecciones de transmisión sexual deberían dar vergüenza, sino son una cuestión de salud de la que hay que hablar. ¿Qué le diría a una persona? Bueno, Matías, es tan bonito escucharlo, es tan humano, Matías, ¿no? Él dice hablar de lo que pasa, ¿no? Dejar de que sea un tabú las infecciones de transmisión sexual, las enfermedades, como no sé, él habla de infecciones y enfermedades, porque hay infecciones también, no solo es el HIV, hay sífilis, hay un montón de otras cuestiones. Él hablaba de 1.500 muertes por año, ¿no? 1.500 es un montón. Entonces, bueno, insisto, hablar de lo que pasa, ¿no? Hablar de esto que está pasando. Hay un montón de infecciones de transmisión sexual que vienen en aumento,
y por eso creo que es importante no solo hablar de ellas, por supuesto la lucha y el trabajo de querer incluirlas en las jornadas del Congreso, que bueno, es algo que no se está consiguiendo, por eso están trabajando mucho y por eso quiero apoyarlos, mi granito de arena, para movilizar, como siempre, para ponerse a pensar. Y Matías, querido de mi corazón, lo último que te quiero preguntar es, ¿qué le dirías a una persona que acaba de recibir su diagnóstico? ¿Qué le diría a una persona que recibe su diagnóstico de VIH? Es difícil dar consejos, ¿no? Creo que cada historia es única, a cada uno y cada una de nosotras nos pasa algo distinto. Yo cuando recibí mi diagnóstico hace muchos años, hace ya casi 9 años, se van a cumplir en este junio, yo creí que iba a morirme, ¿no? Y yo tenía información sobre que había tratamientos y de que ya uno no moría de SIDA así como sucedía en los 80 o en los 90 o incluso en los 2000. Sin embargo, cuando uno lo ve, entiende un montón de cosas que le van a empezar a pasar, ¿no? Yo, de todas maneras, yo sí creí que me iba a morir pronto, pero uno sabe que hay un montón de cosas que empiezan a ser muy difíciles, ¿no? El hecho de contar que tenés VIH a cualquier persona, no solamente a una persona con la que vayas o estés teniendo relaciones sexuales en ese momento, a tu familia, a tus amigos, a la gente de tu laburo, por ahí que... Ojo, no estoy diciendo que es necesario o que es obligatorio contarlo o decir que tenés VIH, no, para nada, no lo es. Sin embargo, es una información propia que empieza ahí a dar vueltas y uno empieza muchas veces por esta desinformación o por este desconocimiento a tener que esconder información personal del resto de la sociedad. Y esto tiene que ver con que lamentablemente estos altísimos niveles de estigma y discriminación que todavía suceden en Argentina y en el mundo, ¿no? No podemos obviar de que esto es un fenómeno que sucede a nivel mundial, en los cuales tenemos que trabajar, y tenemos que trabajar todos y todas y todes también, ¿no? El hecho de entender que reducir la discriminación es una tarea de todas las personas, porque usualmente las personas discriminamos, haciéndome cargo también, ¿no? Porque es importante pensar que todos en algún momento discriminamos a alguien por algo, y en general estos casos de discriminación se dan por miedo, desconocimiento, por falta de empatía incluso, ¿no? Muchas veces las personas que discriminan o que discriminamos en alguna oportunidad no nos pusimos a pensar qué es lo que le pasa a la otra persona con lo que estamos diciendo, haciendo, actuando, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es importante, y esto ya va más allá de qué le diría a alguien que acaba de recibir su diagnóstico, sino qué le diría a cualquier persona que esté escuchando esta nota, es ponernos un segundo en los zapatos del otro y pensar qué le está pasando a esa persona con mis acciones en función de la información que tengo, ¿no? Entonces, creo que la tarea de cambiar un poco esta realidad y este estigma que todavía hoy en día gira alrededor de quienes tenemos VIH depende de cada uno y de cada una, y por eso nos invito a trabajar en ello. Y a la persona que acaba de recibir su diagnóstico, decirle que no está sola, que somos un montón de personas que estamos en esta, que por supuesto que no va a ser la misma vida que antes, porque ahora tenemos una información de la cual nos tenemos que ocupar, tenemos que hacer seguimiento de nuestra salud, pero también es importante sentirnos acompañados y acompañadas. Así que decirte que no estás sola, no estás solo, no estás sole, que podés contar con la Asociación Ciclo Positivo para lo que necesites, ya sea por un grupo de encuentro, hacemos grupos todas las semanas en donde nos podemos encontrar a conversar sobre lo que nos está pasando, y también acompañamiento en las situaciones de vulneraciones de derechos, y también un lugar donde encontrarse para militar, para activar, para formar parte de un grupo de pertenencia, y eso también es Ciclo Positivo. Así que muchísimas gracias por la nota, y les invitamos a todos, a todas y a todes a sumarse a Ciclo. Bueno, ay, cómo me gusta escucharte, Matías, te mando un beso cuando escuches esta nota. Qué lindo lo que... A ver, me morí de ternura cuando dijo al principio creí que iba a morirme. Y después como con el paso del tiempo pudo entender que esa información con la que contaba... pudo ir viendo con quién la compartía, con quién no. Como él decía, no es obligatorio compartirlo, pero qué importante también para vos que estás del otro lado. No estás sola, no estás solo, no estás sole. La lucha es de todos, como él dice, y la lucha de todos, de vos, la mía, la de todos, es también ayudar
a disminuir toda este estigma, este dolor, esta discriminación, porque lamentablemente, digo, son tantas las personas que no se cuidan, ¿no?, al tener relaciones sexuales, que la gente se olvida que le puede pasar a cualquiera. Entonces, él hablaba de empatía. Yo quiero que todos tengan un poquito de empatía, que todos intenten ponerse un poquito en el lugar del otro. Me pregunto por qué todavía, creo que en psicología muchas veces hablábamos, bueno, si recién te enganchás, el que hablaba recién es Matías Muñoz, de la Asociación Ciclo Positivo. Qué importante, sí. Disculpame que me meta porque estuve atento, escuchando todo, mensaje positivo, esperanzador, ¿no? Y también eso, ¿no? Lo de no discriminar. Eso es básico. Claro, es básico, no. Es el punto en la I al final, ¿no? Bueno, pero por eso también, digamos, en psicología muchas veces nos preguntábamos por qué esta enfermedad es de tanta discriminación. Y siempre... Bueno, por la prensa también tuvo mucho que ver, ¿no? Sí. Y también cómo arrancó. Bueno, después, vos empezaste hablando... Sí. Lamentablemente la muerte de Freddie Mercury, sí, en un momento donde no se conocía claro. Esto, ¿viste? Pero pero está buenísimo lo que decís, porque eso fue hace 30 años. Entonces mi pregunta es, ¿por qué 30 años después, cuando hay tratamiento, cuando hay medicación, cuando la gente no debería morirse, cuando sabemos que indetectable es igual a intransmisible, ¿por qué la gente, por qué la sociedad sigue discriminando? ¿Por qué se siguen asustando? ¿Por qué siguen mirando a estas personas como bichos raros? Muchas, otras no y es maravilloso. Bueno, está cambiando. Está cambiando un poco, sí, está cambiando mucho. Y yo creo está cambiando mucho. Tiene mucho que ver esto, lo que estamos haciendo acá, lo que estás haciendo vos. Es que yo hoy hablo de esto porque... Vos sabés, Dani, hay porque que pensar, es la realidad de todo. Es la realidad, es algo que nos toca, viejo. Nos toca no todo. No podemos mirar para otro lado, ¿viste? Y está bueno hablarlo así con un tipo, por ejemplo, que sabe del tema y que nos cuenta y que bueno, que lo está viviendo en carne propia, ¿no? Sí, y con esa humanidad. Y cómo lo cuenta, ¿no? Pero por eso te digo esperanzador. Pero fíjate, hagamos este trayecto. Yo cuando recibí el diagnóstico creí que me iba a morir, dijo. Sí. Y fíjate después cómo revirtió su situación. Por eso yo siempre hablo de resiliencia y se me pone la piel de gallina. Porque si Matías no es resiliente, no sé quién. Él primero creyó que se iba a morir y ahora terminó coordinando una asociación que ayuda a tantas personas, que te juro, lleva el mensaje de Jujuy a la Quiaca. No, a ver, decime la verdad. Me confundí, Jujuy a la Quiaca. No, la Quiaca es en Jujuy. De Tierra del Fuego hasta Tierra del Fuego. Ahí va, vamos Belén, vamos al Belén. culo del mundo. Bueno, nada, él lleva este mensaje con su sonrisa, con su alegría a todo el país y por eso creo que es honorable, porque él hizo de su dolor su virtud. Él hizo de su dolor un motivo, digamos, para crecer, para iluminar, porque como digo, Matías es la voz de mucha gente. Por eso lo quise traer acá, por eso quiero que ustedes escuchen de esto y vuelvo a insistir, pasar mucho tiempo, la realidad es verdad, como él dijo, ¿no? Creo que sí, te cambia la realidad, tenés que atender a tu salud, hay un montón de cosas que le cambian a la persona, pero no puede ser que en cuestiones sociales, familiares, vinculares, de trabajo, sigan habiendo, digamos, tantas trabas y tantas barreras para las personas. Para eso estamos nosotros, para romper y vencer esas reglas, sí, o barreras. Basta, gente, por favor. Y vos, si estás del otro lado y querés saber más de él, lo podés encontrar en Instagram como @ciclopositivo. Sumate a su trabajo, que realmente es muy valioso. Matías, te mando un beso, un abrazo enorme. Abrazo gracias, enorme. Sí, gracias por estar presente.